¿Qué hay del otro lado de la muerte? La muerte, una ilusión del espectador. Hola a todos. La muerte, tal como la concebimos, no es más que una percepción, una noción que afecta a quienes observan desde fuera, pero no a quien la experimenta. Quien muere, en realidad, no se da cuenta de que ha dejado de existir en el plano físico. Para ellos, la vida sigue siendo tan real como antes, sin la conciencia de haber cruzado esa barrera que tememos y no comprendemos. En este sentido, la muerte no es más que una idea generada por los vivos, una transición invisible para quien la atraviesa. A lo largo de los tiempos, distintas culturas y creencias han ofrecido sus interpretaciones sobre lo que ocurre después del último aliento. Algunos creen que hay otra vida esperando al otro lado, una existencia espiritual en algún paraíso o reencarnación. Otros, sin embargo, creen en la aniquilación total, en la desaparición definitiva. No obstante, todas estas concepciones tienen algo en común: la muerte parece ser un fenómeno que afecta principalmente a quienes permanecen en el mundo físico, observando cómo la vida de otros se apaga. ¿Pero es posible que la muerte sea solo una ilusión? Después de todo, si el alma, como muchos piensan, es energía pura, entonces nunca realmente muere. La física nos enseña que la energía no se destruye, solo se transforma. Si aplicamos este principio al alma humana, podríamos concluir que la muerte es simplemente un cambio de estado, un paso de una forma de vida a otra. Antes de habitar en un cuerpo, esa energía ya existía, y después de la muerte, sigue existiendo, transformándose en algo nuevo, aunque sea imperceptible para nosotros. Quizás, entonces, la muerte no sea el fin que tanto tememos. Tal vez, sea simplemente una puerta que se abre a una nueva experiencia, una nueva forma de ser. Si el alma es eterna y continúa en su viaje, entonces la muerte no es más que una fase de transición, una pausa entre una vida y otra, o entre una dimensión y otra. Para quienes quedan atrás, la muerte parece definitiva, trágica y llena de dolor. Pero si pudiéramos comprender que la energía de nuestros seres queridos sigue vibrando en algún lugar, tal vez el miedo a la muerte y el dolor que conlleva se disiparían. Así, la vida, al igual que la energía, no termina, simplemente cambia, fluyendo de una forma a otra, de una existencia a otra. En este sentido, la muerte es solo una transformación, una mutación del alma hacia nuevas realidades. ¿La muerte, fin o principio? El miedo a la muerte ha sido una constante en la humanidad. Tememos lo desconocido, lo que no podemos controlar ni comprender. Sin embargo, desde tiempos antiguos, algunos pensadores se han atrevido a desafiar este temor, cuestionando si realmente hay algo que temer. Sócrates, uno de los grandes filósofos de la historia, ofreció una reflexión profunda sobre este tema, señalando que temer a la muerte es una de las más grandes ignorancias. ¿Por qué tememos algo de lo que no tenemos certeza? ¿Y si la muerte es, en realidad, algo positivo? Sócrates argumentaba que, puesto que no sabemos qué ocurre después de la muerte, no podemos afirmar con certeza que sea algo negativo. De hecho, podría ser una experiencia mucho mejor que la vida misma. Según el filósofo, la muerte podría ser el momento en el que finalmente descubrimos la verdad, alcanzamos la justicia definitiva y encontramos la paz que tantas veces nos elude en este mundo. En ese sentido, si la muerte es un portal hacia un estado superior de comprensión y armonía, entonces sería una experiencia deseable, no algo que deba causarnos temor. Desde otra perspectiva, la muerte también podría ser vista como el descanso definitivo, una pausa eterna después de los desafíos y las tensiones de la vida. ¿Quién no ha sentido alguna vez el agotamiento físico o emocional de vivir y ha deseado un momento de paz absoluta? En este sentido, la muerte podría ofrecer un descanso liberador, el fin de todas las preocupaciones, responsabilidades y sufrimientos. Volver a un estado de nada, similar al minuto antes de nuestra concepción, cuando no éramos más que una idea en la mente de nuestros padres, un proyecto de vida que aún no había tomado forma. Si contemplamos la vida como un ciclo, entonces la muerte podría ser simplemente la conclusión de una etapa y el comienzo de otra. La vida nos trae una infinita variedad de experiencias, algunas hermosas, otras dolorosas. Pero todas están cargadas de intensidad y emoción.
La muerte, por su parte, podría ser ese momento en el que finalmente dejamos de lado el peso de nuestras cargas y encontramos el reposo. Y, de manera similar a como descansamos después de un largo día de trabajo, este descanso definitivo no debería ser visto con miedo, sino con aceptación e incluso gratitud. Al final, temer a la muerte es temer lo desconocido, lo que escapa a nuestro control. Pero como seres humanos, nuestra curiosidad natural debería invitarnos a ver la muerte con una mente abierta. Sócrates, con su incansable búsqueda de la verdad, nos enseñó que lo que desconocemos no debe ser temido, sino explorado. Así, la muerte podría ser la puerta hacia una verdad mayor, un descubrimiento que nos permita comprender el significado profundo de la existencia. Si la muerte es un retorno al silencio y a la nada, es probable que sea similar al estado en el que nos encontrábamos antes de nacer, una ausencia de sufrimiento, de deseo y de inquietud. Volver al origen, al punto cero, donde no hay miedos, ni esperanzas, ni dolor, podría ser en realidad una liberación. Y si, por el contrario, la muerte nos lleva a una nueva forma de existencia, a un lugar donde podemos seguir creciendo, aprendiendo y descubriendo, entonces es posible que nos aguarde algo mucho más grandioso de lo que podemos imaginar. En ambos casos, la muerte no parece ser un destino trágico, sino una parte natural del ciclo de la vida, una transición hacia algo nuevo o, al menos, un descanso profundo. Al perderle el miedo, podemos vivir con más plenitud, entendiendo que el final de nuestra vida es solo una parte más del viaje y que tal vez, solo tal vez, no sea un final en absoluto. La muerte ha sido objeto de interpretación desde diversas perspectivas a lo largo de la historia, y entre las más destacadas se encuentran las visiones ofrecidas por la religión y la ciencia. Ambas disciplinas, aunque parten de fundamentos completamente distintos, buscan dar sentido a la muerte, un fenómeno que nos enfrenta al misterio de lo que ocurre después de que la vida en el cuerpo físico cesa. Vamos a desarrollar y comparar las ideas sobre la muerte desde el punto de vista de la Iglesia y de la ciencia. La muerte desde el punto de vista de la Iglesia. Para la mayoría de las religiones cristianas, la muerte no es el fin, sino una transición hacia una vida eterna. Según el cristianismo, el ser humano está compuesto por cuerpo y alma, y aunque el cuerpo físico muere, el alma continúa viviendo. La creencia central es que después de la muerte, las personas enfrentan un juicio divino que determinará su destino eterno, el cielo, el purgatorio o el infierno, según sus acciones durante la vida y su relación con Dios. El cielo es concebido como un estado de unión plena con Dios, una existencia de paz y gozo eternos, libre de sufrimiento. En cambio, el infierno es visto como un lugar de castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado. El purgatorio, según la Iglesia Católica, es un estado intermedio donde las almas purgan sus pecados antes de entrar en el cielo. Esta concepción da sentido a la vida humana desde una perspectiva espiritual, donde la muerte es una etapa crucial del plan divino. Para los creyentes, el propósito de la vida es prepararse para la vida eterna, buscando la salvación del alma a través de la fe, los sacramentos y las buenas obras. Así, la muerte no es temida como el fin definitivo, sino vista como una puerta hacia una existencia superior y eterna en la presencia de Dios. Además, muchas corrientes cristianas promueven la esperanza en la resurrección, tomando como referencia la resurrección de Jesucristo, lo que alimenta la idea de una victoria sobre la muerte. Según esta creencia, en un futuro, los muertos resucitarán en un cuerpo glorificado para reunirse con Dios en la eternidad. La muerte desde el punto de vista de la ciencia. Desde una perspectiva científica, la muerte se define como el cese irreversible de las funciones biológicas que sostienen la vida. Es el final del proceso vital, marcado por la parada irreversible de la actividad cardíaca, respiratoria y cerebral. A diferencia de la visión religiosa, la ciencia no plantea una continuación de la existencia consciente después de la muerte. Una vez que el cerebro deja de funcionar, la conciencia también se extingue, lo que marca el fin definitivo de la experiencia personal y subjetiva. La ciencia se centra en explicar los mecanismos físicos y biológicos que llevan a la muerte. Las causas de la muerte pueden variar: envejecimiento natural, enfermedades, accidentes o incluso situaciones de violencia.
En términos fisiológicos, la muerte es el resultado de la incapacidad del cuerpo para mantener sus funciones vitales. En cuanto a lo que ocurre después de la muerte, la ciencia no tiene evidencia de una vida después de la muerte o la continuidad de la conciencia. Desde una postura estrictamente científica, al morir el cuerpo, los componentes químicos y materiales del organismo se descomponen y vuelven al ciclo de la naturaleza, descomponiéndose en la tierra, transformándose en energía y materia que contribuyen al ecosistema. Sin embargo, la ciencia también está interesada en prolongar la vida y en mejorar la calidad de vida, lo que ha llevado a grandes avances en medicina y tecnología para retrasar el proceso de envejecimiento y combatir enfermedades mortales. Aún así, no se ha encontrado una forma de superar la muerte en un sentido biológico. Comparación, Iglesia versus ciencia. Aunque ambas perspectivas abordan la muerte desde ángulos completamente diferentes, existen puntos en los que es posible establecer una comparación. Por un lado, la Iglesia se enfoca en la dimensión espiritual de la muerte, destacando la posibilidad de una vida eterna más allá del mundo físico. En cambio, la ciencia considera la muerte desde un enfoque empírico y racional, observando únicamente los procesos materiales que tienen lugar en el cuerpo. Para la Iglesia, la muerte es una transición hacia algo superior, una vida en un plano espiritual. Esta visión ofrece consuelo a los creyentes, ya que proporciona una esperanza de vida eterna y sentido a la existencia. Por otro lado, la ciencia aborda la muerte como un fenómeno natural y evitable hasta cierto punto, pero inevitable en su última instancia. Según la ciencia, no hay un propósito intrínseco en la muerte, solo la consecuencia del deterioro natural del cuerpo. Una diferencia crucial entre ambas es la consideración del alma. Para la Iglesia, el alma es inmortal y la muerte es solo el fin del cuerpo físico. La ciencia, sin embargo, no reconoce evidencia de un alma separada del cuerpo y, por tanto, interpreta la muerte como el cese de todas las funciones vitales, incluyendo la conciencia y la percepción. Sin embargo, no necesariamente estas visiones tienen que estar en conflicto. Algunas personas encuentran formas de integrar ambas perspectivas, considerando la muerte como un evento biológico innegable, pero con un componente espiritual que podría trascender lo físico. La idea de que la energía no se destruye, sino que se transforma, podría resonar tanto con principios científicos como espirituales, sugiriendo que la vida podría continuar en una forma de energía diferente a la que conocemos. La muerte, vista desde el prisma de la religión, especialmente la Iglesia cristiana, ofrece una interpretación trascendental y llena de esperanza, basada en la creencia de que la vida no termina, sino que se transforma en algo eterno y divino. Por otro lado, desde el punto de vista científico, la muerte es el fin ineludible de los procesos biológicos, una parte natural del ciclo de vida que no tiene implicaciones espirituales. Ambas perspectivas aportan una comprensión valiosa sobre un fenómeno que, aunque universal, sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, sobre todo, suscríbete a mi canal, gracias.